Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 115 de Demoliendo mitos de la política en vivo a las 11:10 de la noche en Berlín. Gélida noche, noche muy fría por estos lugares. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos mientras ya van apareciendo los demoledores y las demoledoras desde todos los lugares del mundo, como por ejemplo Jorge Floriano Avelar desde Uruguay, Leo Álvarez desde México, miembro del canal. Muchas gracias, Leo, por acompañarnos. Vicente Romero desde Girona, Diego Sánchez Pérez desde Linares, Jaén, España, Lynch 1310, como siempre por ahí desde Uruguay, Islas Canarias, Mohamed, Mourdi Lassen, bueno, gente, demoledores, mejor dicho, y demoledoras desde todos lados, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes representan la razón por la cual nosotros realizamos este trabajo, básicamente. En esta transmisión vamos a establecer el foco en los responsables del criminal y cobarde atentado terrorista perpetrado ayer en la ciudad de Moscú, en el llamado Crocus City Hall, la sala de conciertos en la ciudad de Moscú. En realidad íbamos a presentar otro tema, pero a la luz de las últimas revelaciones recientes de hace algunas horas nomás, determinamos a último momento redireccionar el tema y vamos a establecer el foco en esto, en los responsables de los atentados a la luz de las revelaciones de las últimas horas y de los últimos minutos. Comencemos, ¿sí? Con una contextualización de lo sucedido a través de esta animación encontrada hoy por casualidad por ahí de los hechos ligados a este criminal y cobarde atentado perpetrado por 4 atacantes y con el saldo hasta el momento de al menos 133 muertos, aunque lamentablemente con el correr de las horas posiblemente vayamos a contabilizar más muertos debido a la enorme cantidad de heridos y en particular de heridos de gravedad, así que probablemente por desgracia, vamos a contabilizar en las próximas horas más muertos. Esto lo sucedido en esta animación en el día de ayer a las 7:50 de la tarde, 8 menos 10 minutos de la tarde o de la noche, mejor dicho. 4 terroristas descendieron de un Renault Clio blanco fuertemente armados con fusiles AK-47 y realizaron el ingreso a este complejo conocido como Crocus City Hall en Krasnogorsk, una ciudad, en realidad formalmente una ciudad ubicada en el flanco oeste, ¿sí? A orillas de la ciudad de Moscú, para muchos considerada una parte de Moscú, formalmente una ciudad eh, autónoma, pero en el área metropolitana de Moscú, por ende una parte, ¿verdad?, de la ciudad propiamente. Recordarán los videos presentados ayer, esos videos tomados desde la altura en los cuales básicamente presenciábamos los disparos de estos criminales contra el personal de seguridad y civiles transeúntes indefensos asistiendo a un concierto de rock en este área. Esos videos los recuerdan tomados desde arriba. Bueno, esos fueron documentados desde aquí. Aquí comenzó todo. Después de perpetrar el primer ataque, recorrieron esta galería hasta el ingreso de la sala y más o menos 10 minutos después, 13 minutos después, comenzaron ya en la sala de conciertos, comenzaron a realizar disparos contra la gente indefensa y además generaron a partir de
bombas Molotov y otros elementos ignífugos, comenzaron a generar, otros elementos incendiarios, no ignífugos, incendiarios, comenzaron un incendio, el cual finalmente determinó el incendio de toda la sala y el colapso del domo, del techo, un techo cóncavo ubicado por encima de la sala, lo cual generó muchísimas víctimas posteriormente también. Tras esta barbaridad, nada más y nada menos, comenzaron la fuga, escabullidos entre las víctimas, algo bastante convencional entre los terroristas, abandonaron el lugar en el medio del caos, entre las víctimas, ¿sí? Disfrazados, entre comillas, o ¿sí? Simulando acompañar a las víctimas en su huida y una vez más subidos al mismo vehículo, a este Renault Clio de color blanco, documentado por varios videos, ayer los presentábamos aquí. A partir de entonces comenzaron una fuga desde esa zona de Moscú, ahí la ubicación, pues ahí bien visible la ubicación de esta ciudad aledaña a Moscú, pero considerada parte de Moscú en tanto representa una parte de su área metropolitana, Krasnogorsk. Comenzaron desde ahí arriba, aquí es a Moscú el centro, esto ahí nuevamente en las afueras, comenzaron la huida hacia dónde, hacia Ucrania, recorrieron 291 kilómetros bajo ya la intensa búsqueda de las autoridades rusas en todo el país hasta su captura más o menos a los 385 kilómetros. En realidad, la captura de distintas fueron descendiendo en distintos lugares, pero la mayoría en un momento comenzó un tiroteo, ¿sí? Realizaron un control los oficiales, llamaron la voz de los oficiales de las fuerzas policiales y militares rusas, llamaron la voz de alto, bueno, comenzó una persecución, un tiroteo, esto generó el vuelco del auto y en ese momento la captura de 2 de los 4 malhechores, de los dos de los 4 terroristas y finalmente más tarde la captura de los 2 otros terroristas fugados hacia una zona boscosa y capturados en el bosque de camino hacia Ucrania, ¿sí? Bueno, eso lo sucedido ayer en términos de hechos, de recuento fáctico sencillamente de los hechos. Lo quizás más importante de todo esto apareció hoy, hace algunas horas, con la publicación de los primeros interrogatorios tras la captura de estos terroristas. Inmediatamente en el momento de captura, los captores de los terroristas comenzaron a realizar preguntas, comenzaron a realizar, no de manera formal, sino sencillamente comenzaron a realizar preguntas sobre lo sucedido y alguien documentó esto con su teléfono celular. Y aquí aparecen las revelaciones, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que respondieron estas personas en su huida hacia Ucrania. Una vez más. Aquí uno de los capturados. Vamos a presentar esto ya traducido por aquí. Un poquito más atrás. No vamos a presentar escenas truculentas, ni de sangre, ni de muertos, ni de heridos, simplemente estas preguntas de este detenido. ¿Qué hacías ayer en Crocus City Hall? Что делал в Крокусе? Застрелил. Что? Застрелил? Да. Кого? Почему наказание? Люди. Зачем? Поставьте, пожалуйста, его. За деньги. За деньги? Да. На колени ставь.
За сколько денег? Где-то 500 000. 500 000 чего? 500 000 рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил? Да. Где карта? Карта бросали за все одежды, не успели Потеряли. влезть, да. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграмму написали без имя, без фамилии, без ничего. А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли? Нет, они мне написали. А почему они именно тебе написали? Не знаю, я слушал там уроки. Ну как так? Тебе взяли, предложили просто так убивать людей? Просто так не предлагают никому убивать людей. Нет, я в телеграмме урок учился. Кто задержал? Урок. Что в телеграме? Урок слушал. Да. Он проповеди слушал там. Проповедника слушал? Да. И он на тебе написал? Ее помощник мне написал. Как помощника зовут? Не знаю, без имя, без фамилии, без ничего мне написал. Только он Когда он тебе написал? где-то месяц назад. Что написал конкретно? Он написал, короче, он где-то 1 000 000 рублей обещал. Что он, с чего начал? Что он тебе говорил? Что надо сделать? С чего начался разговор? Просто поздоровался сначала. Потом мне предлагал, я согласился. Что предлагал? Деньги предлагал. Деньги предлагал? За Да. что? Что предлагал? За деньги предлагал, что такие дела сделал. Какие дела? Конкретно что он тебе сказал? Такие убийства. Что, кого убить? Вот на место все они скинули. Они сказали конкретно, кого убивать? Люди Каких? без разницы, короче, там зайдет, сказал. Дело. Bueno, los otros detenidos básicamente respondieron exactamente lo mismo. Respondieron que alguien anónimo había establecido contacto con ellos a través de Telegram con la oferta del pago de alrededor de, exactamente 500.000 rublos, $5.400, para que cometieran un ataque asesinando a gente. Posteriormente, este asistente de un predicador musulmán, así lo llama, posteriormente esta gente despachó, comisionándolos, encargando estos atentados, comisionándolos con esta tarea, con este trabajo, despachó las armas para que cometieran el atentado. Más adelante realizaron la entrega del automóvil, también de manera anónima, y finalmente realizaron el pago de la mitad de lo prometido, con además la cancelación, con la reserva de un hostel ubicado en las afueras de Moscú, en el cual esta gente contactada hace un mes desembarcó hace 10 días, entre 10 y 12 días, ¿sí? Y por primera vez ahí aparecieron los 4 juntos, ¿sí? En ese hostel u hostal. Y bueno, 10 días después, tras la entrega de las armas y del automóvil, ellos realizaron el atentado con información también provista por esta gente respecto al lugar, las salidas de emergencia, la inteligencia del atentado, ¿sí? Los otros capturados respondieron básicamente lo mismo. Una vez más, el contacto a través de Telegram de manera anónima, más allá de que alguno referenció un encuentro con un predicador en Turquía y un encuentro con el asistente de este predicador, quien habría realizado la oferta, pero presentaba inconsistencias, el relato parecía contradictorio. Más allá de eso,
la línea general de las respuestas aparecía en esta dirección: contacto anónimo por Telegram, del asistente de un predicador, el envío de armas, el envío de dinero, con la promesa, naturalmente, del pago de la segunda mitad del dinero prometido por este encargo, por este atentado terrorista por encargo, y finalmente el automóvil, el pago de este hostal, la llegada, todos ellos 10 o 12 días antes del atentado a este hostal, y finalmente el día de ayer el atentado. Esto, bueno, perdón, esto respecto a las declaraciones frente a en este interrogatorio en el marco de la huida hacia Ucrania, ¿sí? Así que datos concretos sobre los cuales podemos realizar especulaciones a partir de hechos. Atentado, eh, inmediata declaración de los Estados Unidos respecto a la condena de este atentado y a desresponsabilizar a Ucrania de esto inmediatamente después de este atentado. John Kirby apareció públicamente rechazando esto con un mensaje de repudio y rechazando cualquier posibilidad de relación entre esto y Ucrania, naturalmente entre esto y los Estados Unidos también, más allá de una alerta emitido por Estados Unidos 2 semanas atrás para los ciudadanos estadounidenses en Moscú ante la posibilidad de atentados. Después de esto, después de esta declaración, la fuga de esta gente hacia Ucrania, la captura y estas declaraciones, ¿sí? En el camino de fuga hacia Ucrania, estas declaraciones, declaraciones tendientes o declaraciones a partir de las cuales podemos generar un perfil de de estas personas, un perfil en el cual no aparecen las características de los terroristas islamistas, en particular de los terroristas del Estado Islámico, los cuales, por lo general, cuando cometen un atentado, ese atentado responde a sus creencias religiosas, ¿sí? Responde a su concepción fanática de la religión, ¿sí? del islamismo radicalizado, y por lo general, además, los atentados, por lo general, redondean los atentados con su propia muerte, o bien infligida o bien como producto de las fuerzas de seguridad, o bien incluso a través del suicidio, ¿sí? Fanáticos religiosos, motivados en el marco de la radicalización islámica, quienes por esa ideología radicalizada perpetran un atentado, y como final de esos atentados aparece la muerte como una suerte de transición hacia el paraíso, ¿sí? Ellos, en su concepción del mundo y en su concepción de sí mismos, ellos aparecen como mártires, ¿sí? Por eso el final de los atentados con su propia muerte. Una vez más, a veces en el marco de los combates, o a veces incluso por el suicidio, ¿sí? Bueno, acá, según estas declaraciones coherentes entre los 4 detenidos, estas personas presentan un perfil completamente distinto a ese. Personas, por cierto, tayikas de Tayikistán, hablando muy mal el ruso, según incluso uno de ellos entrevistado con un traductor del tachico, hablando mal el ruso, según los reportes de los periodistas rusos, y con esta historia, con esta confesión de un asesinato por encargo, por dinero y con la intención de la fuga, ¿sí? Con la intención de la fuga, no de la muerte como mártires en nombre de Dios o sí,
bueno, su ideología radicalizada, sino el intento de fuga hacia Ucrania. Bueno, estos los datos, estos los hechos, estas las informaciones. A partir de ahora comienza el análisis sobre la base de las interpretaciones. A partir de ahora comenzamos las interpretaciones. Y para esto quería presentar una interpretación, en mi opinión, atendible, no necesariamente cierta. Nadie puede determinar ahora con certeza esto, solamente podemos recapitular lo sucedido, recoger los hechos y realizar interpretaciones, realizar análisis. Por eso quiero presentar este análisis de Scott Ritter, conocido por todos ustedes, seguramente, un ex funcionario estadounidense de la CIA, de la inteligencia estadounidense, quien con mucho conocimiento sobre el tema presenta su visión, cierta o no, no lo podemos determinar una vez más, pero para mí valiosa en tanto presenta elementos de análisis muy interesantes, en línea con este recuento de los hechos. Aquí apareció inicialmente, esto traducido por el navegador Scott Ritter, el ataque terrorista en Moscú no parece obra de el ISIS. Más de 100 civiles murieron después de que un grupo de terroristas armados se rompieran un concierto y comenzara a disparar indiscriminadamente contra el público. Y aquí las palabras de Scott Ritter. Ahora voy a presentar el video traducido, doblado al español. Scott Ritter, la evidencia apunta a Ucrania y a la CIA en el ataque terrorista en Moscú. Si esto fue planeado por Ucrania, significa que fue algo planeado por Ucrania bajo la dirección de la CIA para llevar a cabo un objetivo de política exterior estadounidense, el cual busca la derrota estratégica de Rusia. Ese es el título. Vamos a presentar el video. Sí, vamos a presentar el video de esto con los subtítulos generados por YouTube. Por cierto, video no cargado públicamente en YouTube, porque eso determinaría inmediatamente la censura. Por ende, simplemente cargado como video privado para la presentación de este video con los subtítulos generados por el propio YouTube. Esto no encontrable en ningún lugar de YouTube, ni mucho menos. ¿Sí? Bien, comencemos entonces. Russian President Vladimir Putin. Por aquí. Me acompañan demoledores y demoledoras hasta aquí, ¿no? Ustedes, como siempre, me ayudan en el caso de los volúmenes bajos o algún problema técnico con el anuncio, con el aviso por ahí. Y por cierto, como siempre, muchas gracias, Beatriz Pulido, por acompañarnos en la moderación. Russian President Vladimir Putin has just finished delivering an address to the Russian nation about the horrible events that transpired yesterday at the Crocus City Hall and concert venue outside of Moscow. A terrible terrorist attack that has killed hundreds, and the death count is still being tallied. The president spoke forcefully. He spoke directly. He spoke about the resilience of the Russian people. He spoke about the absolute destiny of the perpetrators, the harsh justice that will be meted out to him. He also made a comment about how the attackers fled towards Ukraine. Now, the Russian president made it clear that there is an ongoing investigation and that the Russian intelligence and security services will get to the bottom of this. But let's talk about that aspect, that the attackers were fleeing towards Ukraine. You know, there has been some talk here in the United States. The U.S. government has indicated that the Islamic State has claimed responsibility for this attack, and the U.S. government gives credence to those claims. But you know, at the end of the day, people of violence always tends to navigate towards their true north. And what I mean by that is,
Let's take a special forces team operating behind enemy lines. If they're compromised, they try to go home. They try to escape and evade towards friendly lines. ISIS has loyalty to their perverted version of religion, God. Their true north is to become martyrs, to navigate home to heaven. But that's not what these terrorists did. Their true north was Ukraine, and they were navigating toward Ukraine. And that's all we need to know about this. This was an attack that was linked to the ongoing conflict in Ukraine. Who is behind this attack, who the masterminds are, the Russian security services will find out. But whoever they are, they reside in Ukraine. Let's parse this out just a little bit more. The CIA has been working with Ukrainian intelligence since 2014 to carry out espionage, to carry out acts of violence against Russia. And since 2022, when the Russians initiated the special military operation, the CIA has been working with Ukrainian intelligence to double down on these acts of espionage and violence. We know that the CIA is behind the recruitment, training, and direction of various anti-Putin Russian extremist groups that are operating under the umbrella of the Ukrainian intelligence services. These forces are carrying out active attacks against Russia as we speak in the area of Belgorod and Kursk. Let me make it clear. The CIA is behind the invasion of Russia by CIA-backed and funded Russian nationalist groups working for Ukrainian intelligence. So for those who would say, well, the CIA would never be behind an act of terrorism in Moscow, why not? The CIA right now is behind an active invasion of Russia. The CIA is behind the targeting of strategic Russian sites, oil depots, refineries throughout Russia. The CIA is behind this, actively assisting the Ukrainians in targeting these facilities. If the CIA is willing to blow up an oil depot or refinery hundreds of kilometers inside Russia, why wouldn't they be behind a terrorist attack at the Crocus City Hall? The CIA has for decades now been seeking to undermine Russian democracy, to pervert Russian democracy by buying Russian opposition figures, not to further the interest of the Russian nation, but to undermine the presidency of Vladimir Putin. The CIA was involved in such operations leading up to this very election that just transpired earlier this month. So why wouldn't the CIA be behind a terrorist attack in Moscow? We know that the CIA is actively working with nations on the periphery of Russia, in the Caucasus, in Central Asia, to generate anti-Russian sentiment. We know that the CIA openly brags about seeking to recruit people amongst these populations, these disaffected populations, for the singular purpose of undermining Russia, of sowing chaos in Russia, of bringing down Vladimir Putin. Why wouldn't the CIA be behind a terrorist attack in Moscow? It's a rhetorical question because the answer is clear. The CIA was behind this, directly or indirectly. One has to reflect on how the CIA... Pausa. Fuerte hasta acá. Pero básicamente todas las cosas dichas por Scott Ritter en su análisis las presentamos en el canal a lo largo de las últimas semanas. Todas. Primero, vaticinamos en su momento, hace no mucho, hace algunas semanas, vaticinamos que comenzarían ataques terroristas en Rusia perpetrados por las fuerzas, por los servicios de inteligencia ucranianos como producto de la desesperación en Ucrania debido a la situación militar, política y
económica. Por otro lado, vaticinamos también que en otros países, no en Ucrania, sino en otros países del este de Asia Central, también aparecerían focos de tensión, también aparecerían ataques contra Rusia, porque, una vez más, recuérdenlo, la guerra en Ucrania representa una guerra en Ucrania, no la guerra de Ucrania. Ucrania aparece como el territorio de un enfrentamiento mucho mayor entre Estados Unidos y Rusia, y aún resuelta la guerra en Ucrania en cuanto a lo militar de ese conflicto, si el conflicto de fondo, ese enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia y ese avance imperialista de Estados Unidos hacia la zona de influencia rusa, si eso no presenta una resolución, entonces aparecerían otros conflictos cada vez más fuertes en Asia Central y en otros países lindantes con Rusia. Qué casualidad que estos atentados fueron perpetrados por tayikos, ¿sí? Por gente proveniente de Asia Central. Recuerden otros focos de conflicto como Kazajistán, como Georgia, como los países bálticos, etcétera, ¿sí? Aquí, ¿qué elemento presenta él como novedoso a partir de su conocimiento de la situación? Bueno, la participación de la CIA. Sí, no mencionada explícitamente en nuestros análisis, pero siempre presupuesta, ¿sí? Así que el análisis de Scott Ritter hasta el momento en línea con nuestro análisis y nuestras predicciones, hasta ahora todas cumplidas, todas. Los ataques, los focos, la participación del este de Europa, el conflicto de fondo y la ramificación de esto. Así que uno más. Scott Ritter suscrito al canal o sencillamente coincidencias en cuanto a la perspectiva de análisis. Presentemos ahora la segunda mitad o la parte final de este análisis. Gets its authorities to do actions such as this. These are covert actions. The CIA has the remit to carry out covert actions dating back to the 1948 decision to reform the American national security enterprise. They are allowed to carry out covert actions. They are allowed to lie about carrying out these covert actions. The President of the United States is allowed to distance himself in the United States from these covert actions. The President is required to report to Congress through what is known as a presidential finding what the CIA is doing in rough terms. In order for the CIA to be doing what they're doing today in Ukraine, doing what they're doing against Russia, they require a presidential finding. That means that President Joe Biden has authorized the CIA to carry out these actions. And that this... Bueno, acá algo sí novedoso en la implicación de, según Scott Ritter, directa de la Casa Blanca y del presidente, ¿sí? La CIA, para realizar una acción de este tipo, en realidad ahí aparece de fondo algo más profundo respecto a la obediencia de la CIA, ¿sí? ¿A quién responde la CIA en términos formales? Una cuestión debatida desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos. En la práctica, finalmente, la CIA responde a el gobierno, a la Casa Blanca, al presidente, a pesar de la existencia de leyes las cuales establecen que la CIA, si bien debe solicitar inicialmente la autorización del presidente, la CIA misma debe posteriormente presentar reportes de lo sucedido y explicaciones ante el Congreso, ¿sí? En última instancia, en términos formales, la CIA debe, la autoridad formal por encima de la CIA aparece en el Congreso, pero en la práctica no, ¿sí? Responde a la Casa Blanca, debe solicitar
la autorización y para una acción de este tipo. Lo remacha Scott Ritter, debe solicitar la autorización y el presidente puede, en términos formales, rechazar con una mentira la existencia de una relación entre el gobierno de Estados Unidos y los agentes de la CIA perpetrando esto. En términos formales, eso lo determina la ley, ¿sí? Así, eso puede formalmente los Estados Unidos. Después, la CIA debe presentar ante el gobierno explicaciones, pero a menudo no las presenta, o las presenta mucho más adelante de manera secreta también. Así que lo novedoso de acá, si esto fue efectivamente perpetrado por la CIA como organizador, no estos chicos encontrados ahí, no estos terroristas capturados escapando hacia Ucrania, como autor intelectual y como autor, como preparador de esto, como instigador de esto. Si efectivamente participó la CIA, entonces directamente participó Biden, ¿sí? O por lo menos las personas detrás de Biden, quienes determinan las políticas por él, porque recuerden la situación de Biden. Esto novedoso e interesante en el análisis de Scott Ritter. Un poquito más. Authorization has been reported to certain elements within the U.S. Congress. This means that America is at war with Russia. Retrocedo un poquito por esta parte formal de la participación de la Casa Blanca y del Congreso. Acá. Ahí. Un poquito más. Perdón, quiero recoger el razonamiento de Scott Ritter en esto sobre ahora, a partir de ahora. Because the answer is clear. The CIA was behind this, directly or indirectly. One has to reflect on how the CIA gets its authorities to do actions such as this. These are covert actions. The CIA has the remit to carry out covert actions dating back to the 1948 decision to reform the American national security enterprise. They are allowed to carry out covert actions. They are allowed to lie about carrying out these covert actions. The President of the United States is allowed to distance himself in the United States from these covert actions. The President is required to report to Congress through what is known as a presidential finding what the CIA is doing in rough terms. In order for the CIA to be doing what they're doing today in Ukraine, doing what they're doing against Russia, they require a presidential finding. That means that President Joe Biden has authorized the CIA to carry out these actions, and that this authorization has been reported to certain elements within the U.S. Congress. This means that America is at war with Russia. And that's what people need to reflect upon when they talk about the terrorist attack on the Crocus City Hall and concert venue. Because if this was something that was planned by Ukraine, then it means it was something that was planned by Ukraine under the direction of the CIA to carry out an American policy objective which seeks the strategic defeat of Russia. When Vladimir Putin says that the perpetrators will be hunted down and brought to justice, one of those perpetrators appears to be the CIA. And what does that mean for U.S.-Russian relations going forward? That's something not only for the Russian people to consider, but more importantly for the American people to consider. Do the American people understand that the Biden administration is navigating them towards the abyss, towards a point of no return, towards a war with Russia, towards a nuclear Armageddon? I don't think so. Armagedón, no arma nuclear, Armagedón nuclear. The people of America, and indeed their representatives in Congress, reflect on this because that's the direction we're heading. The terrorist attack on the Crocus City Hall and concert venue was an American attack on Russia. Uf. Uy, uy, uy. Sí. Fuerte, clara la idea, ¿no? El atentado fue perpetrado por estos terroristas
fue perpetrado por estos terroristas comisionados, encomendados por la inteligencia ucraniana, asesorada por la CIA, y si es efectivamente el caso, entonces la luz verde la determinó la Casa Blanca. La luz verde la generó el presidente Biden. ¿Y qué connota eso? Esa es la idea o esa es la advertencia de Scott Ritter. Connota un acto de guerra y connota un paso más en lo que nosotros, en esto, sobre lo cual nosotros machacamos desde hace tiempo, lamentablemente, ante oídos sordos. Recordarán aquella participación nuestra una de nuestras últimas participaciones en Deutsche Welle, cuando nosotros presentábamos esto hace más de un año, la posibilidad de una escalada nuclear, llamábamos a las negociaciones, no, qué locura, ¿sí? Caricaturizados ahí por bueno, la moderadora de aquella transmisión. Bueno, hoy cada vez más cerca y con este acto, un acto de guerra, así lo llama Scott Ritter, entonces aparecemos un paso más cerca, ¿sí? En una dirección muy, pero muy peligrosa. Muy, pero muy peligrosa. ¿Sí? Sobre esto, y una vez más, recuerdo que no podemos determinar esto con certeza, simplemente presentamos los hechos y sobre esos hechos realizamos interpretaciones, realizamos análisis. Yo aquí no estoy estableciendo que Biden, yo no estoy estableciendo fehacientemente que Biden perpetró el atentado. Simplemente realizo Scott Ritter en primer lugar y nosotros en segundo lugar, o al revés, porque nosotros presentamos este análisis desde hace bastante, pero realizamos un análisis realista, crítico, sobre la base de los hechos públicos. ¿Sí? Aquí no carecemos del monopolio de la verdad, podemos cometer un error y si apareciesen hechos contrarios a esta interpretación, la rectificamos. Ningún problema. Cometimos un error, rectificamos. Pero este es el aspecto de la situación en este momento. Vamos a presentar un par más de cosas, un par más de elementos para el análisis en esta misma línea. Mientras tanto, muchas gracias, Andrés 15. Me recuerda nuestro 11M, el de los trenes, otro tremendo atentado, terrible atentado, lamentable, allí en Madrid. Gracias, Andrés, por el apoyo y muchas gracias a Valero también por el aporte. Atentado no para provocar sino culpar a Rusia de futuro atentado en Europa como detonante de la Tercera Guerra Mundial. Morirán Biden, Macron, Olaf o también masivo. Bueno, todos quisiéramos no alcanzar, no aparecer en ese punto, ¿no? Y recuerden una vez más que los atentados, como el atentado disparador de la Primera Guerra Mundial, en última instancia representan una chispita, ¿sí? Los líderes económicos, políticos, sociales generan las condiciones y después un loquito suelto o un loquito contratado perpetra un atentado y eso desencadena un incendio. Y después, claro, lo responsabilizan a ese loco, ¿sí? Él generó la Tercera Guerra Mundial, él generó la Primera Guerra Mundial. No, la generaron quienes establecieron las condiciones, quienes establecieron, en el caso de la Primera Guerra Mundial, de manera clarísima, lo vaticinaban todos los teóricos antiimperialistas, incluida Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, en su momento, el propio Lenin también. Incluso Hobson, un teórico liberal británico, todos ellos vaticinaban la explosión de una guerra nuclear entre las grandes potencias. Y efectivamente, ¿qué determinó eso? ¿Qué determinó al inicio de eso? La chispita del atentado. Y después, los grandes medios, la guerra iniciada por el atentado. No, el atentado como una excusa, ¿sí? Como una chispa. Vamos a presentar algunos elementos más, verdaderamente indicios de la participación de Estados Unidos y
de la Casa Blanca, de la Secretaría de Estado, de la Secretaría de Defensa, del Pentágono, de los servicios de inteligencia. Y cuando no, Victoria Nuland. ¿Sí? Victoria Nuland antes de su partida. ¿Sí? Por favor, recuerden acompañarnos con el like. Nuestro video de ayer, naturalmente desmonetizado. Una vez más, nos ayuda mucho el like contra la censura. Así que, por favor, like, compartir, clic en suscribir y clic en la campanita y ayúdenos también, y no solo por nosotros, sino sencillamente como oferta de perspectivas críticas, de voces críticas sobre la geopolítica y la geoeconomía. Recuerden acompañarnos también en nuestro canal hermano DMP Geopolítica, este canal en el cual analistas críticos de la talla de Adrián Celaya, Javier Martínez, Eduardo Bior, Fernando Moragón, ellos mismos presentan sus programas propios, ellos con su visión de la geopolítica y la geoeconomía, todos los días a las 9 de la noche del horario europeo, de la hora de España, ellos a las 9, nosotros a las 11. ¿Sí? El enlace a este canal hermano aparece en el chat como en la descripción del video. Bueno, ahora sí, listo el spam y mil disculpas por la repetición de esto, pero esto determina la posibilidad de nuestro trabajo y más aún frente a la creciente censura, como el video de ayer desmonetizado. Victoria Nuland. Victoria Nuland, en uno de sus recientes discursos, con alguna referencia a las futuras sorpresitas para Rusia. Futuras sorpresitas preparadas para Rusia antes de su partida. ¿Sí? Aquí, esta una de sus últimas conferencias en el Center for Strategic and International Studies, bueno, esto de estudios, sí, estudios para el imperio, sí, para la dominación imperial, ¿no? Centro para los estudios estratégicos e internacionales, uno de estos think tanks, estas usinas del pensamiento neoconservador, estos polos o estas usinas de generación de idea para el guerrerismo neoconservador de personajes como esta señora. Vamos a presentar lo dicho muy cortito, hace poquito de esto, de hace... ¿cuánto? Un mes. No, lo recordaba de hace más tiempo, poquito antes de su salida. Y recuerden que para muchos la salida de esta señora, después de años en el gobierno estadounidense, desde, si no recuerdo mal, desde Clinton, Bush hijo, ahora rectifico el dato ese, funcionaria durante el gobierno de Clinton, de Bush hijo, de Obama, de Trump y de Biden. Todos. Esa es la continuidad de las políticas del Departamento de Estado estadounidense, básicamente los halcones neoconservadores, ¿no? Esta señora bien con todos. Recuerden, entre el trumpismo y los Obama, los Clinton, prácticamente en este momento una guerra civil en los Estados Unidos por cuestiones ligadas a lo que no solo la derecha, sino la izquierda también, lo que caracterizan como la batalla cultural, ¿sí? Políticas de género sí o no, políticas ambientalistas sí o no, políticas esto sí o no, al punto de una posible guerra civil entre sectores distintos, tanto de las élites estadounidenses económicas y políticas, como de la gente de a pie, acompañando estos discursos. Pero una continuidad. Esta señora. Sí, no esta señora en sí como tal, ella personalmente, sino la línea de política exterior imperialista de Estados Unidos. ¿Sí? Esta señora como una expresión de eso, con todos bien. ¿Sí? Mientras entre los Obama y los Clinton, un enfrentamiento a muerte con los Trump, está con todos bien. Con todos bien porque está la línea coherente del gobierno de los Estados
Unidos. Bueno, vamos a presentar esto a partir de And he thinks he can wait out all of us. el, We need to prove him wrong. With a the partir de $60 ahora. billion Esto de a partir de con los 60.000 millones de dólares no aprobados, ¿sí? A partir de ahora, con los 60.000 millones de dólares, supplemental that the administration has requested of Congress, we can ensure that Ukraine not only survives, but she thrives. With this support, in 2024, we can help ensure Ukraine can continue to fight, to build, to recover, and to reform. With this money, Ukraine will be able to fight back in the East, but it will also be able to accelerate the asymmetric warfare that has been most effective on the battlefield. And as I said in Kyiv 3 weeks ago, this supplemental funding will ensure Putin faces some nasty surprises on the battlefield this year. some nasty surprises, algunas sorpresas desagradables. ¿Escuchado eso, demoledores y demoledoras? Esto es una confesión directamente. Con esa plata, primero esta idea iniciada por ella a partir de lo que presentamos aquí hace meses, el primer artículo, según las malas lenguas, escrito por ella, publicado en The Economist, publicación británica, de reconociendo el fracaso, o mejor dicho, la derrota de la ofensiva ucraniana y el inicio de una nueva estrategia de defensa, ¿sí? Defensa, reconstrucción, supuestamente, para un ataque en el futuro, un ataque masivo nuevamente en el futuro, pero además guerra simétrica lo llaman los inmorales estos. ¿A qué llaman guerra simétrica? Bueno, como ellos derrotados en el campo de batalla en términos militares, con ataques de militares contra militares, entonces ataques en la retaguardia contra civiles, incursiones en territorio ruso por milicias constituidas mayormente por nazis como las de la semana pasada, ¿sí? Con ataques tanto de drones como de artillería contra Belgorod, como así también contra poblaciones ubicadas en territorio ruso, cerca de la frontera, poblaciones sin ningún valor estratégico en términos militares, sencillamente generar muertos civiles y un dolor de cabeza para el adversario. Guerra asimétrica, nos llaman, ¿no? A los golpes de Estado, recuérdenlo también, los llaman regime change, cambio de régimen, ¿sí? Estados Unidos, cuando presenta públicamente su política de patrocinar golpes de Estado o la oposición a los gobiernos considerados contrarios a sus intereses, ellos presentan eso como regime change policy, política de cambio de régimen. Yo lo llamaría, sin eufemismos, golpes de Estado, ¿sí? O intromisión, a propósito de la intromisión rusa y China en las elecciones. Bueno, ellos participan en todas las debates políticos, en todos los medios de comunicación del mundo, en todas las economías de todos los países del mundo, en todos los medios también, en todos los sistemas políticos. No podemos conceptualizar esto como algo llamativo. Las grandes potencias presentan esa forma de acción. Si las grandes potencias como China, Rusia o la India pudiesen patrocinar sus intereses, maximizar sus intereses a través de políticas de intervención en otros lados, quizás sin frenos, sin limitaciones, podrían. Y como Estados Unidos, como hegemón unipolar, puede, entonces perpetra estas cosas. Por eso, al menos según la perspectiva realista, ¿sí? La perspectiva realista de análisis de las relaciones internacionales, ¿cuál la única forma de generar limitaciones a estos monstruos como Estados Unidos? Generar un balance de poderes, un equilibrio de poderes. En lugar de una sola potencia hegemónica, generar varias y que ese equilibrio de poderes determine una limitación y el respeto de todas entre sí. ¿Sí? Esa es la lógica de la perspectiva realista de
las relaciones internacionales. Aún así indignante, aún así desde un punto de vista desde la ética y de la moral, este tipo de cosas indignante. Esto de que perpetren golpes de Estado, que desestabilicen las economías, que perpetren magnicidios, que patrocinen a la oposición, solo porque ellos así lo determinan. Esto de los eufemismos, esto de regime change policy, ¿no? Esto de políticas de cambio de régimen, estos eufemismos para los golpes de Estado, o esto de la guerra asimétrica, ¿no? Asymmetric warfare, así lo llaman, ¿no? En inglés, con esos términos super cool de ellos. Guerra asimétrica, básicamente, a vos ganando la guerra, en términos justos dentro de las lógicas de la guerra, una lógica horrible, ¿sí? No estoy aquí realizando no realizo una celebración de la guerra, todo lo contrario, como pacifista y como humanista rechazo la guerra. Pero claro, una cosa, una guerra convencional dentro de los términos de la guerra, y otra cosa, esto de la guerra asimétrica. Vos ganando la guerra, entonces yo con atentados terroristas. ¿Sí? Así lo presentó. Vamos a presentarlo de Nuland porque acá, bueno, a menudo en YouTube y muchos analistas presentan sus análisis basados en la existencia de entidades secretas, masónicas, determinando los poderes del mundo en las sombras. En realidad, la opresión, la dominación de los grandes poderes, de las clases dominantes del mundo, aparece a la vista, como por ejemplo acá en este discurso de Nuland, lo podemos determinar claramente desde una perspectiva crítica, claro, si acompañamos las pavadas, las estupideces y la propaganda maliciosa de los medios de comunicación, imposible. Pero sencillamente leyendo, escuchando desde una mirada crítica a gente como esta señora, ¿sí? Ahí aparece clarito la confesión. Vamos a presentarlo una vez más. And he thinks he can wait out all of us. A partir de los We need to 60.000. prove him wrong. With the Aquí. $60 billion supplemental that the administration has requested of Congress, we can ensure that Ukraine not only survives, but she thrives. With this support, in 2024, we can help ensure Ukraine can continue to fight, to build, to recover, and to reform. Bueno, la locura esta de la estrategia defensiva de ellos, este delirio, iniciado a partir de la publicación en The Economist por supuestamente una editorial de The Economist, pero ya desde el principio atribuida a esta señora, reconocida la derrota de la contraofensiva. Entonces, bueno, dinero a partir de ahora a Ucrania para la lucha, ¿no? Para la defensa, pero también para, según sus propias palabras, construir, recuperarse y reformar. Esta fantasía de Ucrania en guerra permanente con Rusia, por ende generando dificultades, el deterioro de Rusia, generando el desgaste de Rusia y a la vez construyendo, recuperándose, reformando. Estas son las palabras de ella, ¿no? A la vez generando una economía floreciente. Por eso también comienzan discusiones verdaderamente dantescas, recordando un poco a las discusiones sobre el sexo de los ángeles llevadas a cabo por los filósofos bizantinos en el medio, si no recuerdo mal, poco antes de la caída de Constantinopla, poco antes de la caída del Imperio Romano Oriental. Las clases dominantes, las élites y en particular sus filósofos, sus intelectuales, aparecían tan aisladas de la realidad, aparecían tan alienadas, que mientras los otomanos acometían la ciudad con una invasión, con catapultas, con la destrucción, con hordas de soldados y la destrucción de, bueno, todo lo encontrado a su paso,
bueno, ellos en realidad estaban encerrados, ellos aparecían encerrados en sus torres de cristal deliberando sobre el sexo de los ángeles, literalmente, ¿sí? Discusiones filosóficas sobre si los ángeles presentaban un sexo o no, representaban seres asexuados o no, ¿no? Por eso esta frase, ¿no? Discusiones sobre cosas etéreas, fantasiosas, discusiones sobre el sexo de los ángeles, ese es el origen. Bueno, esta es la locura de esta gente, ¿sí? Esto de Ucrania en guerra, generando el desgaste de Rusia y mientras tanto reconstruyendo su economía con una sociedad pujante, reformas liberales. ¡Qué delirio! ¡Qué delirio! Y por eso, en su momento también, varias reuniones hechas en distintos países de Europa para deliberar sobre la reconstrucción de Ucrania. ¿Sí? Antes del final de la guerra, todavía destruyéndola, pero ellos ya con la idea de, bueno, vamos a comenzar debajo de un paraguas para los misiles rusos y los ataques, una sociedad floreciente. Ya, como que ya en un momento abandonan la relación con la realidad, ¿sí? En medio de tanto odio. Así que aquí la idea de ella, esas las palabras, esto es una lectura crítica, ¿sí? Un análisis del discurso de ella desde una perspectiva crítica, lo dicho entre líneas, ¿sí? With this money, Ukraine will be able to fight back in the east, but it will also be able to accelerate the asymmetric warfare that has been most effective on the battlefield. Por un lado, con esta plata, la continuidad de la guerra convencional, y por otro lado, la forma más efectiva, la guerra simétrica. Entre otras, este tipo de incursiones, este tipo de ataques terroristas. And as I said in Kyiv 3 weeks ago, como dije en Kiev, esa mala la traducción, 3 semanas atrás, encima con estos toquecitos, ¿no? De cultura de serie estadounidense. this supplemental funding will ensure Putin faces some nasty surprises on the battlefield this year. Con sonrisitas, some nice surprises. Además, este año con esta plata podremos generar unas sorpresitas maléficas, unas sorpresitas nasty, ¿no? Lo que llaman nasty en inglés, para Putin. Unas sorpresitas feas ahí para Putin. Ukraine can also build. Bueno, vamos a abandonar esto. A mí me acomete la furia con esta señora, no por ella en particular, sino por lo que representa. Lo mismo Michael Bolton, lo mismo todos los secretarios de Estado, tanto de Trump como de Obama, ¿no? Es esta visión del mundo de ellos como, de alguna manera, como una raza superior, imponiendo su voluntad por la fuerza, y ellos convencidos de que es el destino manifiesto de ellos y de que eso incluso la visión de un mundo libre, democrático y justo, ¿no? En el marco de esta idea supremacista en última instancia. Bueno, última joyita para el análisis, lo mismo en el mismo sentido, esto de aquí. Esto ya presentado ayer. John Kirby, recuerden, inmediatamente fue el atentado. No, repudio, Ucrania nada, con esto lo primero. Ucrania ninguna relación con esto, nosotros tampoco, no. Y de repente una pregunta de un periodista. I'm not aware of any advanced knowledge that we had of this terrible attack. On March 8th, the embassy warns of imminent attack in Moscow by extremists. Yeah, I think that I'll let the State Department speak to that, but I don't think that was related to this specific attack. No, nosotros no enterados de nada. Hace 2 semanas una advertencia a los ciudadanos estadounidenses. Cuidado con atentados terroristas en Moscú. No, pero no, eso sin relación a esto. Bueno, demoledoras. Planes para los próximos días. Mañana, recuerden, en reemplazo de nuestro queridísimo
Fernando Moragón en China ahora, no puede acompañarnos por la diferencia horaria. Ahora, 6 de la mañana, recién ahora en China, bueno, 5 de la mañana hace un ratito. Entonces, nos acompañará mañana por primera vez en el canal, en la charla del día de mañana, como siempre a la misma hora, Enrique Refollo, o Refollo, pronunciado español correcto, catalán, o no porteño, por lo menos, o no rioplatense, nosotros siempre con la Y, la Y bien fuerte, Refollo, yo lo llamaría, pero bueno, Enrique Refollo. Así que gran charla prevista para el día de mañana. Y, por cierto, la transmisión sobre las voces críticas en Europa y especialmente sobre George Galloway, este muy interesante político británico, muy crítico, bueno, crítico de la invasión a Irak, crítico de la invasión a Gaza, crítico de la invasión a Ucrania, víctimas de atentados, de bueno, militantes fanáticos contrarios a sus críticas, contrarios a sus críticas contra el gobierno de Israel. Bueno, un tipo súper interesante, un tipo proveniente del riñón de la vieja izquierda trabajadora de los suburbios industriales de Escocia, ¿sí? Del riñón de las clases trabajadoras industriales de los años 50, 60, ¿sí? Del movimiento obrero en serio y muy crítico de la línea asumida por la izquierda laborista en su país con bueno, esa deriva hacia la batalla cultural sobre derechos ambientales, de género, sexuales y demás, abandonando la política de reivindicaciones de clase y de reivindicaciones más generales respecto a las condiciones socioeconómicas del pueblo, de las personas de a pie, incluidas también, naturalmente, las reivindicaciones socioeconómicas de las mujeres, naturalmente, pero desde ese punto, ¿sí? Pero muy interesante, eso lo íbamos a presentar ayer, no pudimos por el atentado, hoy tampoco por las revelaciones de esto, lo presentamos el martes, ¿sí? El día martes, el lunes, como siempre, nuestro día de descanso, el único en la semana, así que domingo, recapitulo, perdón por tanta verborragia, el domingo mañana la charla con Enrique Refollo y el martes la transmisión prometida sobre este tema. Y el martes más temprano, como siempre, a las 9 en DMP Geopolítica, el análisis de Eduardo Bior. Y recuerden eso, remarco siempre una vez más, el nivel de los análisis en el canal DMP Geopolítica de Eduardo Bior, de Javier Martínez, de Adrián Celaya, de Fernando Moragón en sus propios programas. Espectacular, clases magistrales. Un nivel espectacular y con palabras sencillas, muy accesibles todos ellos. Eso el martes a las 9 de la noche de Europa. Muchas gracias por acompañarnos. Perdón, un saludito a Marta Sol. Muchas gracias por el aporte. A veces yo no recuerdo el agradecimiento de los ayudas, de los aportes, de las donaciones, sencillamente por distraído y por cosas así, pero siempre el agradecimiento de corazón a todos, a quienes realizan aportes y a quienes no, también obviamente por acompañarnos. Gracias, aquí se revelan cosas. Me imagino que los servicios de inteligencia rusas deben de saber muchísimo más. Qué miedo de lo que sigue. La paciencia de Putin no creo que sea infinita. Bueno, eso lo presentábamos ayer. Bobby, muchas gracias por el apoyo. Lo presentábamos ayer, ¿no? Esto está de alguna manera la vela prendida a la paciencia de Putin. Porque el día de mañana, cuando Putin con la paciencia acabada, ahí comienzan los problemas. Comienzan los problemas para la humanidad. Comienza la Tercera Guerra Mundial. Así de sencillo, lamentablemente. Demoledores, demoledoras, los quiero mucho. Beatriz, gracias por la moderación y hasta el día de mañana.